Hola a todos. En este vídeo vamos a realizar el ejercicio A1 del año 2010 correspondiente a la convocatoria ordinaria específica de la asignatura de Matemáticas 2. Veamos el enunciado. Es conveniente que sigas las recomendaciones para adecuar tus tiempos de realización a un examen real. El único dato que tenemos es que el valor de este determinante es 3. Para poder realizar los diferentes apartados tendremos que poner los determinantes que nos pidan en función de este, que es el que tenemos como dato. En el apartado A nos piden que obtengamos el determinante de la siguiente potencia de una matriz. Por sencillez, vamos a llamar A a la matriz, así que lo que nos piden es el determinante de A a la cuarta. Para realizar este apartado, vamos a utilizar una propiedad de los determinantes que es el determinante de un producto de matrices. Como vemos, el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. De una forma más general, vamos a aplicar esta propiedad a nuestro problema concreto. En primer lugar, el determinante de A a la cuarta lo podemos expresar como el determinante del producto de A por sí misma 4 veces. Ahora, aplicando la propiedad del producto, convertimos la anterior expresión en el producto de determinantes, que al final nos queda como el determinante de A elevado a 4. De una forma más general, tenemos que el determinante de una matriz A elevada a una potencia es el determinante de A elevado a la misma potencia. Ahora solo nos queda hallar el determinante de A. Para ello, y utilizando propiedades de los determinantes, pondremos el determinante de A en función del determinante que nos han dado como dato. Hay que recordar que cuando sacamos factor común a un determinante o introducimos un factor, a diferencia de lo que ocurre con las matrices, este factor se saca o se introduce a una única línea, sea esta fila o columna. Así vemos que en el determinante de A podemos sacar factor común 2 a la primera fila del determinante. Nos ha quedado, como vemos, 2 veces el determinante que nos han dado como dato. El resultado de este determinante es 6 y por lo tanto el determinante de A a la cuarta es 6 a la cuarta, que es 1296. Para el apartado B podemos utilizar otra vez la propiedad anterior. En primer lugar, sacamos factor común 10 a la primera fila del determinante. Después, sacamos factor común 3 a la última fila. Y por último, introducimos el factor 3 en la segunda fila. De esta forma, nos ha quedado 10 veces el determinante que nos han dado como dato, siendo el resultado del apartado B 30. El apartado C es un poco más complicado y para resolverlo vamos a hacer uso de la siguiente propiedad. Esta propiedad nos permite expresar un determinante como suma de determinantes, o al contrario. Si una línea de un determinante viene expresada o la puedo expresar como suma de elementos, puedo convertir este determinante en suma de determinantes, siendo la correspondiente línea de cada determinante los sumandos del primer determinante. Veamos esto más claro con unos ejemplos. Como vemos, en este determinante, la segunda columna está expresada como una suma. Así que podemos convertir este determinante en la suma de dos determinantes cuyas segundas columnas
serían los sumandos de la segunda columna del determinante dado. Fíjate que los dos determinantes de la derecha únicamente cambia la segunda columna. La primera y tercera se quedan tal cual en ambos. Algo similar ocurre si es una fila la que está expresada como suma. Como vemos en este ejemplo, las dos primeras filas de los determinantes de la derecha permanecen tal cual, y es la tercera fila la que se lleva cada uno de los sumandos del primer determinante. Si ha quedado claro esto, vamos a ocuparnos ahora de calcular nuestro determinante. Si observamos el determinante, vemos que tanto la primera fila como la tercera están expresadas como sumas. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la propiedad explicada para ir transformando ese determinante. Ocupémonos en primer lugar de la primera fila. Descomponemos el determinante en dos determinantes en los cuales únicamente ha cambiado la primera fila. En el primer determinante, la primera fila es el primer sumando de la primera fila del determinante original, y en el segundo determinante, la primera fila es el segundo sumando de la primera fila del determinante original. Pero ocurre que el primer determinante es 0, ya que tenemos una propiedad que nos dice que si un determinante tiene dos líneas iguales o proporcionales, su valor es 0. Si observamos, la primera fila y la segunda son proporcionales. Por ejemplo, la segunda fila se puede obtener a partir de la primera multiplicándola por 2/3. De esta manera, continuamos con un único determinante. Vamos a repetir el proceso para la tercera fila, que también está expresada como una suma. Obtenemos dos determinantes, pero de nuevo, uno de ellos es 0 debido a que la segunda fila y la tercera son proporcionales. El determinante que nos queda ya se parece bastante al que nos dan como dato. Podemos sacar un factor común 2 a la primera fila y otro a la segunda, con lo que nos quedará lo siguiente. Vemos ahora que lo único que diferencia el determinante que nos ha quedado del proporcionado como dato es la diferente posición de las filas 2 y 3. Si intercambiamos estas filas y tenemos en cuenta la propiedad que dice que al intercambiar dos líneas el determinante cambia de signo, hemos llegado a nuestro objetivo. El resultado es -12. Hasta el próximo vídeo. Chao.